Ángeles Huerta del Río, quien es integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por favor. Nos honra muchísimo, doctora, y todos los presentes en la mesa que nos acompañan a este tema que me parece de particular interés, puesto que muchas de las que hemos sido jóvenes científicas y en su momento no han tenido mucho acceso a ver qué podemos hacer después de los estudios, porque es una cosa de la que hay que platicar, y le agradecemos mucho su presencia. Seguro que usted podrá darnos mucha más claridad sobre el problema y sus posibles caminos de solución. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Inicialmente yo estaba en una mesa en la mañana, tuve problemas en la agenda, insistí en poder participar y venir a comentar con ustedes algunas cosas. Mi participación como que era un poco, ya la discusión me tocó estar al final de la de género, y bueno, lo que van a abordar en esta mesa también es como ya adentrarnos específicamente a miradas. Primero déjenme confesarles, tengo particular interés sobre todo en esta mesa porque tengo una hija recién egresada de Ciencias Genómicas y básicamente finalmente muchas de las cosas que van a abordar aquí tienen que ver con una lógica muy cercana a lo que vivo, con lo que vive mi hija hoy de 16 años. Intensamente queriendo entrar a este campo, luchando por hacer cosas desde aquí. Primero quiero decirles que difícilmente desde el marco de los derechos humanos se abarcan cuestiones que tienen que ver con el derecho a lo que se dice y se llama, se construye como el derecho a la ciencia. Las comisiones y la defensa y la promoción de los derechos humanos generalmente están muy ligadas a todo lo que tiene que ver con los derechos formales, y tenemos todavía mucho que avanzar en lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, como derechos no de segunda, derechos que además tendríamos que estar litigando y no se litigan, y que por lo tanto hay un gran camino por recorrer en términos de cómo construimos este concepto de derecho a la ciencia. La mejor aproximación que ahora tenemos es todo lo que se ha derivado del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si bien la Declaración Universal plantea el derecho a la producción científica, es Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que pone un enfoque específico en su artículo 15 que tiene que ver con el derecho a la ciencia, pero como un derecho cultural. Es decir, no es el derecho que tenemos todos de tener acceso al conocimiento, a la divulgación científica y a lo que la ciencia produce. Es decir, estamos hablando de un derecho que se enmarca en términos de una concepción mucho más amplia. Es un derecho igual y equivalente al derecho a la cultura. Así como tenemos el derecho al acercamiento de la promoción de lo que la cultura nos va, lo que el arte genera, tenemos el derecho exactamente a esta parte que es la parte cultural. Lo más reciente que tenemos alrededor de esto es el informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales, que es Farida Shahaer. Este informe, que básicamente es el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, tiene desde el 2012, pero muy poca gente sabe de entrada que existe dentro del pacto, en su artículo 15, este derecho, pero que también existe este informe, que es uno en términos de derechos humanos de lo más ampliamente difundido. ¿De qué sirve esto? Esto sirve no nada más para reconocer que el derecho a la ciencia no es un derecho específicamente ligado a unos pocos, que el derecho a la ciencia puede tener y tiene que tener un seguimiento no nada más de lo que el progreso puede representar, sino también de los propios riesgos que la producción científica puede tener para el desarrollo de los otros derechos, ¿no? Hablemos de quizá
tendríamos que aquí estar discutiendo en términos también de bioética, que es algo que sí se está desarrollando y es también un campo importante en el marco de derechos humanos, pero poco desarrollado todavía también. ¿Por qué? Porque el seguimiento, cuando vemos a la ciencia como derecho, es ver si estos verdaderamente son, y el derecho, digamos, la ciencia nos está generando el que podamos tener el disfrute de otros derechos, es decir, cómo podemos, la ciencia sirve para el disfrute del derecho a la educación, el disfrute del derecho a la salud, por decir algunos, es decir, los avances nos sirven para cumplir esos derechos, pero también podrían servirnos de otra manera para limitar el ejercicio de otros derechos. Y bueno, por llegar a un punto sumamente cotidiano y tiene que ver con hay usos en la generación de conocimiento científico que contravienen los derechos humanos. Léase lo que nosotros pudimos haber estado generando o lo que se generó a través de los avances de la física y de la física cuántica con relación a la guerra mundial, a la bomba atómica, y nunca ese es un ejemplo claro de cómo este saber científico finalmente también tiene va en contraveniencia, se contraviene los derechos humanos. Por lo tanto, el seguimiento al derecho de la ciencia tiene que tener estas dos visiones, las visiones claras, y aquí entonces el campo en términos de derechos humanos se da en el campo de las discusiones de la bioética, ¿no? Las discusiones éticas alrededor de la producción científica, no utilitarias, sino éticas de la producción. Así como nunca, y el enfoque de derechos lo plantea así, y me quedo con la parte final de algunos comentarios de la mesa anterior, cuando tenemos el enfoque de derechos y hablamos de ciencia, no hablamos de utilidad, ¿no? De utilidad del conocimiento per se. Si la valoración, si cumple los derechos humanos o no, es tanto como los limita o tanto como los promueve. No en tanto a la visión simplemente de la utilidad, me es útil a corto plazo y entonces por eso sirve y entonces está ligado a la sociedad, sino simplemente el propio enfoque está planteando de hecho que cualquier producción científica de entrada tiene una valoración dentro del marco de derechos. ¿Por qué? Porque es un derecho al saber, a la divulgación y a lo que la propia promoción persigue. Entonces, déjenme ver porque quería compartirles una cosa del informe de la relatora. Según la relatora, tenemos diferentes, y se recibieron para este informe diferentes, se mandó un cuestionario, los países contestaron, y algunos de los diagnósticos que da con relación al derecho al disfrute de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, solamente en 4 países se reconoce explícitamente en las constituciones el derecho a el progreso científico y sus aplicaciones, que son en el caso de Armenia, Ecuador, Paraguay y República Moldova. En otras constituciones protegen aspectos particulares de este derecho, como el derecho al acceso a la ciencia, entre ellos está Brasil, Colombia, Estonia, Kirguistán, Lituania, República Dominicana y Yemen. El derecho a la promoción de la investigación científica y el derecho a la infraestructura se reconoce en nuestra Constitución, en Corea, en Suiza, en Ecuador, en Chile, en Brasil, en República Yugoslava, en Guatemala y en Irán. La promoción de la investigación científica específicamente en beneficio de la sociedad se reconoce en Brasil y en República Democrática del Congo. Lo que establece este informe de relatoría es que son muy pocos países, incluyendo el nuestro, en donde tenemos reconocido plenamente el derecho a la ciencia en las constituciones, el derecho al acceso en términos de todos los habitantes y todos los ciudadanos a la información que de la ciencia se deriva. ¿Qué nos está planteando específicamente la relatora? Que el mundo en general
está todavía en ciernes en términos de poder construir qué quiere decir esto de lo derecho a la ciencia. Que el mundo en general incorpora muy poco a la población científica y a los científicos a la construcción de este derecho a la ciencia, y que el gran reto hoy en términos de construir este derecho a la ciencia, uno, es que sea reconocido de manera legal, y dos, que no sea nada más visto como una parte instrumental, sino que se vea como un derecho, como el derecho a la cultura. Tenemos igual derecho a tener acceso a eso como tenemos igual derecho a tener a la ciencia. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy, sobre todo en los debates actuales en el país con relación a esto, es de suma importancia. Si no concebimos el derecho a la ciencia como un derecho, lo que estaríamos haciendo exactamente es estar en estas discusiones que están ahorita en el debate público con relación a si merece o no tenerse el suficiente presupuesto, si merecemos o no tener el suficiente apoyo a los trabajadores y trabajadoras del ámbito científico, y que básicamente lo que plantearíamos aquí es estar cubiertos desde la lógica de nuestro artículo primero de la Constitución, que marca que hay una obligación del Estado a promover todos los derechos y la garantía de todos los derechos de todas las personas, y que por lo tanto pues el derecho a la ciencia tendría que estar contemplado así, como una obligación de los Estados, una obligación hacia todos y hacia todas, que tiene que ver con progresividad y universalidad. Bueno, como siguiente tenemos a la doctora Adriana Gómez, de la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos, con la precarización laboral de los científicos jóvenes, subcontrataciones y contratos temporales. Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por su asistencia. Como integrante de la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos, es un gusto ver tanta gente discutiendo este tema que hace algún tiempo hubiera sido impensable. Y bueno, el título de mi ponencia ya lo señaló Blanca, es sobre precarización de los jóvenes investigadores, que aquí quiero hacer una acotación. Cuando digo jóvenes no estoy pensando en gente de 20 años, sino es justamente parte de las contradicciones que estamos enfrentando hoy en día, que a quienes nos dicen jóvenes rondamos alrededor de los 40 y tantos años, y también tiene que ver con que hoy no tenemos un empleo estable, no tenemos condiciones dignas, no tenemos un empleo donde se respeten los derechos plenamente. Y entonces, bueno, en este sentido somos como un poco una generación perdida, que no tenemos 30 años, no es, como ya lo había mencionado en otras ponencias, no cabemos, ya hay muchas convocatorias que tienen esto de límites de edad, pero tampoco hemos podido en otro momento acceder a una plaza estable. Y bueno, como contexto general les diría que durante mucho tiempo organismos como el CONACYT, como la NURIES, e incluso el mismo Foro Consultivo que se constituyó más tarde, hablaban de que la ciencia sería el motor de desarrollo del país y que era necesario incrementar el número de científicos. Y bueno, el mecanismo como se iba a incrementar el número de científicos iba a ser justamente a través del aumento de de recursos humanos de alto nivel. Y bueno, aquí nada más les pongo, la siguiente por favor, algunos datos generales. Entre 2000, en 2002, había en 2015 552 programas de doctorado. Es decir, justamente en esta idea de que tenemos que formar doctores a como de lugar, se impulsó, se dio mucho apoyo a los programas de calidad de parte del CONACYT. Y bueno, llegamos a 552
programas de doctorado nada más. Aquí no estoy contemplando ni maestría ni especialización. Y bueno, justamente en este proceso también encontramos que en 2012, digo, no encontré datos precisos para 2018, ahí estaban muy difusos, entonces, bueno, tomé los que estaban claramente definidos. Y bueno, justamente en 2012 teníamos 30.329 estudiantes de doctorado inscritos en el país. Y posteriormente, otro dato, en 2012, entre 2000 y 2012, se graduaron 28.000 doctores. Y justamente hay un cálculo que está ahí, como también les digo, no es muy preciso, se calcula que en promedio se están graduando 4.000 doctores por año. Entonces, si hacemos una suma un poco general, podríamos decir que el número de 2000 para acá, del año 2000 para acá, ronda alrededor de 50.000 doctores. Y bueno, cuando nosotros nos vemos, bueno, ¿dónde están estos 50.000 doctores? Porque seguimos escuchando constantemente que el problema es que no hay suficientes científicos por el número de pobladores que tiene México, pero también, bueno, 50.000 doctores nada más del año 2000 para acá, ya no es poca cosa, o sea, ya es un número considerable. Sin embargo, estos 50.000 doctores no todos están empleados, no todos están trabajando en el área para la que fueron formados. Incluso algunos se han retirado por completo de la investigación. Y bueno, ¿esto por qué? Porque no hay plazas, no hay opciones de trabajo. En algún momento algunas de las opciones de trabajo para incorporarse a una institución de educación media superior estatal fue el programa Promedio. Sin embargo, bueno, ahorita hay muchas dudas si va a continuar o va a desaparecer o qué va a pasar con ese programa. Y aún así, este programa únicamente, digamos, sumando los años de mayor número de plazas que tuvo, fue de 1.000 plazas por año. O sea, aún así, si seguimos haciendo sumas, nos faltan plazas, hay un déficit. Ahora, si sumamos a grandes rasgos cuántas plazas de investigadores tiene la UNAM, son 2.400, mientras que la UAM tiene alrededor de 2.000, los centros CONACYT también, el Politécnico no tengo el dato, pero bueno, eso nos va hablando cómo el sistema de investigación es realmente reducido. La siguiente. En consecuencia, bueno, es complicado que un egresado de doctorado tenga donde incorporarse laboralmente con un trabajo digno, con derechos que se le respeten. Y bueno, esto no es casual y obedece a un contexto global. En los últimos 15 años ha habido una precarización severa y esto que estamos viendo en México lo estamos viendo en otros países, que tiene que ver con esta precarización del trabajo altamente calificado. Claro, en México se acentúa y se acentúa entre otras razones, es que bueno, es algo que no se habló durante mucho tiempo, que siguiente por favor, en el ámbito gubernamental y menos en los ámbitos de toma de decisiones. Apenas se está empezando a cuestionar, se está empezando a discutir. Ahora, otra cosa, esto también tiene que ver con que las instituciones de investigación, o dónde se puede hacer investigación, que ya vimos que las instituciones de educación superior enfrentan muchas dificultades, por ejemplo las universidades estatales, no enfrentan las mismas o no tienen las mismas condiciones que un centro CONACYT. Y justamente esto ha ido en detrimento y tiene que ver con reducción de presupuestos, falta de crecimiento de estas instituciones, incluso tiene que ver también con una mala distribución, con decisiones que se tomaron en su momento y que llevaron a una precarización en sí de algunas instituciones y también con una falta de recambio generacional. Que bueno, eso ya se señaló, tiene que ver con que los viejos profesores no se van, o los viejos investigadores, porque realmente no son dignas las pensiones, y bueno, eso ya ahorita no me voy a meter mucho. Pero bueno, justamente en el caso de dónde están yendo a dar estos jóvenes, ¿qué ha pasado? Bueno, se han creado algunos mecanismos como paliativos, pero que estamos viendo que al no ser una política pública bien sustentada, de fondo, planeada, vinculada con los planes de desarrollo, esto no ha llevado a ningún lado, sino a mayor, lo único que ha conducido es a mayor precarización. Tenemos por un lado las becas postdoctorales, ¿no? Que de repente es, bueno, lo que consigo, pues una beca postdoctoral no viene mal. Sin embargo, el postdoc no se puede extender por mucho tiempo, alguien no puede pasar 10 años siendo postdoc y si pasa, pues es muy grave, porque fueron 10 años que no generó derechos laborales y que
finalmente estuvo en el limbo. Esa es una. La otra es el programa de cátedras CONACYT, que ahorita quiero aquí hacer algunas precisiones. Es un programa que efectivamente los catedráticos CONACYT, en la mañana había algunas confusiones, sí son trabajadores del CONACYT, tienen derechos ante el CONACYT. De hecho, desde la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos se está acompañando varios casos, tanto en derecho de la Comisión de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, por violaciones a los derechos de los trabajadores, de estos trabajadores científicos, de estos catedráticos, pero también demandas laborales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto no se podría llevar a cabo en la Junta de Conciliación y Arbitraje si no tuviera categoría de trabajadores. Claro, cuando normalmente estos casos son por despidos injustificados, donde se argumenta una mala evaluación, que en realidad tiene de fondo una queja, un no querer de una institución a donde fueron comisionados y donde no se les respeta, incluso los catedráticos están expuestos a mucha violencia porque se les considera un insumo, no se les considera un investigador, no se les considera un recurso humano, y ante todo eso el CONACYT es omiso, totalmente omiso. O sea, finalmente cuando el investigador llega a presentar, expone su caso, le dice, tú tienes que ver cómo lo resuelves o te corremos, te suspendemos tu contrato. Sí, gracias. Y entonces, en este contexto vamos viendo cómo finalmente el problema laboral de los catedráticos es sumamente grave y que finalmente no es una opción. O sea, quizá tienen seguridad social, quizá están cotizando al ISSSTE, sin embargo no tienen estabilidad laboral, en cualquier momento los pueden correr, incluso les decía, están expuestos a violencia, amenazas, y casualmente cuando se llega con la instancia de autoridad laboral, ahí el CONACYT niega todo, dice, jamás los despedí, si yo bajo ninguna circunstancia voy a despedirlos por una mala evaluación, que además son muy tendenciosas, hay mucha falta de transparencia en estas supuestas evaluaciones, y casualmente ahí niegan todo. ¿Por qué? Porque hay una autoridad donde le dice, bueno, la Ley Federal del Trabajo tiene claras sus causales de despido, y no ser miembro del SNI no es una causa de despido. Y bueno, entre todo esto es un grupo que está desprotegido y que finalmente ha sufrido muchísimas violaciones en sus derechos laborales, pero que por ahí circula desde algunos sectores hegemónicos de la ciencia la idea de que no está mal, porque finalmente tienen un buen salario. Sin embargo, la precariedad laboral del científico va mucho más allá del salario, tiene que ver con condiciones de bienestar, con condiciones de estabilidad, con un buen ambiente de trabajo que le permita ser productivo y contribuir al desarrollo de la ciencia. Ahora, otro ejemplo que tenemos es con quien se integra con un doctorado como profesor de asignatura o profesores de tiempo parcial en las universidades, ya sea públicas, privadas. Y bueno, aquí también empezamos a tener casos graves. Tenemos que el grueso de los profesores de asignatura normalmente son estos jóvenes investigadores, pero también, por ejemplo, les pongo brevemente el caso de la UAM, donde mucho tiempo la UAM optó por tener profesores de tiempo completo, profesores investigadores, porque se partía que eso beneficiaba la docencia, generaba una docencia de alta calidad, y hoy se dice, la UAM dice, yo no necesito más que profesores por horas y no tienen todos sus derechos. Incluso hay un movimiento fuerte de profesores de la UAM que también coincide con este asunto generacional, que dicen, bueno, efectivamente hoy no hay plazas y a nosotros tomamos lo que encontramos. Y bueno, ahí también entraríamos en el asunto de cómo se obliga a alguien que necesita trabajo a aceptar condiciones que no son dignas. Ese es uno. Y bueno, un último ejemplo que quisiera poner son estas universidades del bienestar, donde pues incluso las condiciones son aún peores que en cátedras, que en las universidades, con profesores de tiempo parcial, de medio tiempo y demás. ¿Por qué? Porque incluso ni siquiera tienen seguridad social y se les pide que trabajen alrededor de 40 horas a la semana. La mayoría son recursos altamente calificados, con doctorado, postdoctorado, que hacen investigación, y se parte de que tampoco son lugares para hacer investigación. Entonces la pregunta aquí es, aquí estamos haciendo una gran división entre la educación superior y la investigación, y se parte de que la investigación es como para una élite, para los que son buenos, y bueno, todo eso lo tenemos que empezar a cambiar. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer en estos casos, lo primero es identificar que esto es un problema colectivo y de política pública, que no es un asunto individual, no es que el joven investigador no sea bueno, porque se creó mucho esa idea. Seguramente no tiene un buen empleo porque no produjo suficiente, seguramente se estuvo haciendo tonto, seguramente pasó esto. Y no sé,
del contexto, que no hay condiciones y que incluso estamos ante una brecha generacional muy fuerte, donde estas nuevas generaciones no hemos tenido la oportunidad que tuvieron otras generaciones, y que también nos llevaría a pensar en un escenario de justicia intergeneracional. Y bueno, yo cerraría mi participación diciendo que es necesario empezar a ver, empezar a legislar, empezar a pensar desde el ámbito de la política pública qué se puede hacer, porque incluso estos recursos altamente calificados le costaron mucho dinero al país, y que es dinero desperdiciado y que podría aportar mucho para solucionar los grandes problemas nacionales si se tuvieran condiciones laborales y también si se, digamos, evitara este trabajo precario. Yo ahí dejaría mi participación. Muchas gracias. Bueno, una disculpa porque el anterior ponente era Luz María Hermoso Santaría, la que vamos a escuchar ahora. Viene de la Universidad Autónoma de Chapingo y el tema es migración intelectual, brain drain, en México. Muchas gracias. Quiero agradecer al comité organizador del primer Foro Latinoamericano de Trabajadores Científicos por la invitación para participar en este loable evento, cuya importancia es inconmensurable para la vida intelectual de la región y particularmente para México. En mi condición de profesora investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo, celebro este espacio de análisis y crítica de las condiciones en las que nos desarrollamos los trabajadores científicos, especialmente los universitarios. Ustedes y yo confluimos en torno a un tema acuciante en la vida de la población mundial en su totalidad: la migración, debatida conceptualmente y más aún prácticamente por las implicaciones que significa. También ustedes y yo hemos sido, somos y seremos migrantes, porque esta es una condición sine qua non de la evolución humana. Mi objetivo es argumentar sobre la estrecha relación entre migración y brain drain o fuga de cerebros en México. Haré uso de una breve retrospectiva histórica de esta relación a nivel internacional, luego latinoamericano y finalmente en mi querido país, en México. La presentación se intitula Migración intelectual, como ya dije, brain drain. La guía de presentación incluye una introducción, un propósito, una retrospectiva conceptual, México y el brain drain, perspectivas y las referencias utilizadas. Quiero iniciar con ustedes de manera atenta y respetuosa sobre la conceptualización de lo que significa migración. Migración es el movimiento de personas de un espacio a otro a nivel nacional o internacional, y es, como dije, una condición sin la cual no habría evolución humana. Lo que es importante en la época contemporánea es que la migración ocurre, además de por situaciones de carácter económico, político, cultural y emocional, ahora también ocurre por una consideración de carácter intelectual. La motivación indica que las personas que se han formado, actualizado o capacitado en educación formal avanzada, tanto en el país de origen como fuera de él, deciden trasladarse a espacios distintos allende las fronteras para desempeñarse como trabajadores científicos, con la expectativa de acceder por lo menos a las siguientes tres consideraciones. Primero, al conocimiento, hay un interés epistemológico, a mayores recursos financieros y al bienestar propio y familiar. Como ya señalé, el propósito es ligar el fenómeno denominado migración, que como ustedes y yo sabemos, es un concepto que se conoce en la literatura como umbrella o sombrilla, porque incluye otros como el denominado inmigración o la entrada de los individuos, emigración o salida, e incluso una elaboración teórica para referir el cruce de fronteras internacionales denominado transmigración. Quiero brevemente hacer un recorrido conceptual e irnos al año de 1885, cuando Ravenstein, alemán que desarrolló su trabajo en Inglaterra, por ello su obra epítome sobre la migración se llamó The Loss of Migration,
donde refiere que efectivamente ocurre por las siguientes consideraciones. Primero, distancias cortas. Segundo, por etapas, del ámbito rural al urbano. Dice que quienes participan, ubiquémonos 1885, son adultos y que motiva, las mujeres migran más que los hombres. Sin embargo, los hombres lo hacen a distancias más largas. Y me voy a permitir leer una cita que me parece muy interesante de hace más de 100 años, imaginemos. Cito: la mujer es un mayor migrante que el hombre. Esto puede sorprender a quienes asocian a las mujeres con la vida doméstica. Las mujeres emigran no simplemente de los distritos rurales a las ciudades en busca de servicio doméstico, sino que lo hacen con alta frecuencia a ciertos distritos manufactureros. De modo que el taller es un rival formidable de la cocina y lo asociado a ella. 1885. Las leyes de la migración que permean el conocimiento sobre esta área aún ahora. Hablando de los roles y estereotipos de género. El segundo concepto que quiero resaltar es el de 1996, creado por Lee en su obra A Theory of Migration, en donde él viene a nutrir esa elaboración teórica hablando de los 4 elementos que ustedes pueden visualizar en la pantalla. El primero, los factores de origen asociados a las necesidades de la migración, conocidos como push factors. Segundo, los que ocurren en las áreas de destino, los pull factors, ¿qué te hace salir? ¿Qué te atrae? Tercero, los obstáculos intervinientes, a todo lo que se enfrentan los migrantes desde esa época y por supuesto en la época contemporánea, y los factores de carácter personal. Para constituir esta triada conceptual y entrar propiamente al asunto México, voy a finalizar la parte conceptual con la cita de 1963 con la Royal Society, que como ustedes pueden apreciar, una organización científica independiente en Inglaterra, que fue la que acuñó la expresión fuga de cerebros. Esa organización habló por primera vez en el mundo de fuga de cerebros, y a partir de esa expresión, en la época contemporánea hablamos también de una contraparte como brain gain o ganancia de cerebros, o brain bank o banco de cerebros. ¿Cómo podemos ligar toda esta elaboración conceptual, de la cual la hicimos a vuelo de pájaro sin duda, una elaboración europea, una norteamericana, una inglesa particularmente en el contexto europeo? México forma parte de la pléyade de países latinoamericanos que, a pesar de haber invertido en la formación de recursos humanos de alta calidad, como se ha dicho en el transcurso del día en este foro, pues las personas no encuentran una oportunidad de empleo que sea sobre todo decente, en el sentido del trabajo decente versus el trabajo precario, sobre el que se ha tratado de hacer en este foro una observación puntual y nutrir las observaciones de trabajo de la Cámara de Diputados en la comisión que amablemente alberga a este foro. El brain drain en México es un problema grave y que, con base en estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de apenas el año inmediato anterior, México es el primer país latinoamericano y el 6º en el mundo con mayor, si me permiten la expresión, exportación de migración altamente calificada. O sea, México es el paraíso de los factores de expulsión para la mano de obra calificada, los trabajadores científicos. ¿Cuáles son los datos numéricos? México cuenta con 12.3 millones de migrantes en el mundo. 984,000 en el porcentaje indicado en la ilustración viven en el extranjero y están distribuidos en los continentes, como está señalado: 940,000 en América, 57,000 en Europa, 9,000 en Asia y Oceanía. Hago la acotación: cuando se dice América es básicamente Estados Unidos, y no por una implicación conceptual, sino porque así está señalado en los datos. En 2016, dice el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 26,000 mexicanos que estaban en el extranjero estudiaron esos 3 grados universitarios, licenciatura, maestría y doctorado, en los números que pueden observar y en las áreas de conocimiento ahí señaladas. Sin embargo, a estos datos yo quiero hacer una crítica puntual. Efectivamente, 984,000 es el 8%, sin
embargo, si sumamos al número de individuos, no es el 8%, sino el 8.18%. De la misma manera que quiero criticar las cifras gubernamentales, en el sentido de señalar que 28.100, la suma de esos individuos no sería 26.000, sino 28.186. Y yo soy persona que no se conforma con señalar, hey, estamos en México, todas las instancias tienen cifras diferentes, así funcionamos. No, yo creo que podemos y debemos funcionar de manera puntual. Son datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, pero es mi deber moral e intelectual puntualizar. Acercándome al fin de la presentación, quiero introducir un concepto más, que es el denominado transferencia inversa de tecnología, que no es otro que aquel por el cual los países con menos recursos financieros asumen los costos que significa la actualización, capacitación y personal de un término que es popular, el denominado desarrollo humano. Entrando a la fase final de mi presentación y procurando fuertemente respetar el tiempo asignado, me voy a permitir citar a la pregunta específica que se le hace al presidente Andrés Manuel López Obrador. Cito: en México hay fuga de cerebros, sobre todo de los estudiantes que son becados por el CONACYT para estudiar en el extranjero. Estos talentos en muchas ocasiones ya no regresan a México porque sus conocimientos no son aplicados para el desarrollo del país. ¿Cómo retenerlos y ofrecerles trabajo en México? ¿Cuál es el plan en este rubro? El presidente contesta: nosotros pensamos que al lograr que vuelva a crecer de manera importante la economía, va a haber muchas posibilidades para ofrecer oportunidades de trabajo a profesionales, a técnicos, a científicos mexicanos. Vamos a tener opciones, vamos a tener alternativas, hay proyectos muy importantes que están en proceso para iniciarse y llevarse a cabo durante este sexenio fin de la cita. Con base en esa narrativa, entro a la fase final de mi presentación y señalo que lo que los trabajadores científicos mexicanos necesitamos es 1, respeto, 2, consideración, 3, inclusión y decididamente participación en la formulación de las políticas públicas, que no políticas de gobierno, lo cual ha sido un problema histórico en nuestro país. Propongo que nuestra voz sea escuchada, no que nos sea dada, nosotros ya la tenemos, y en particular a las instituciones universitarias como la Universidad Autónoma Chapingo, que es una institución autónoma igual que mi alma mater, la UNAM. De manera respetuosa pero firme señalo: la relación con el gobierno federal tiene que observar de manera ineludible el respeto a la autonomía de las instituciones. La intervención de los gobiernos debe ser nada más en el sentido de la consideración y de la cooperación para lograr lo que efectivamente el presidente Andrés Manuel dijo, y yo no recuerdo a ningún otro presidente diciéndolo: una clara diferencia entre desarrollo y crecimiento económicos. En ese punto coincido con la aseveración del presidente: no es lo mismo crecer que desarrollarse. Podemos crecer sin que haya justicia y equidad social, y yo sí creo que ahora es la oportunidad de lograrlo con ustedes, conmigo, con las personas de esta mesa, las personas que están afuera, con los ciudadanos de México y del mundo. Agradezco y menciono las fuentes que utilicé por si quieren ampliar la información que vertí esta tarde. Muchas gracias. Cedo el uso de la palabra. A continuación, presentamos a la doctora Itzel Eguiluz, de la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos y Académica del Tecnológico de Monterrey, con el tema ¿qué pasa después del doctorado? Realidades de jóvenes investigadores. Cedemos la palabra. Hola, muchas gracias a todas las personas que se encuentran el día de hoy aquí. Yo les voy a compartir esta idea de qué pasa después del doctorado, justamente desde un poco la misma posición de la que hablaba la doctora Adriana Gómez hace unos momentos, pero desde mi posición, que les cuento rápido, tengo 3 años de haberme titulado el doctorado. Hace unos meses solicité una beca postdoctoral CONACYT y a raíz de la situación que se ha presentado en estos meses,
es de donde sale la idea de hacer esta ponencia el día de hoy. Soy doctora en Migraciones Internacionales, por lo cual la ponencia anterior me pareció muy interesante, y maestra en Ciencias de la Salud. Y si bien existen muchos caminos para quienes decidimos estudiar un doctorado o incluso una maestría, la inversión en la ciencia en México en los últimos años no ha pasado específicamente para investigación y desarrollo más allá del 0.46%, e incluso desde 2014 ha bajado. Hay países como Estados Unidos, China, Finlandia, España, entre otros, que invierten poco más del 2% de su Producto Interno Bruto para justamente esta misma investigación y desarrollo, categoría que desarrolló la OCDE para poder hacer las mediciones. Sin embargo, gradúan entre 2 y 10% más veces de personas con doctorado que lo que hace México. Sabemos que México tiene algo así como un 1% de personas con doctorado que tienen o tendrán un doctorado. Y también sabemos que hay alrededor, más o menos los mismos datos que presentaba la doctora Adriana, que existen al año más o menos 6,000 personas que se gradúan de un doctorado en México. Esto en realidad habla que en 2009 teníamos que 1 de cada 3 de esas personas, y relacionado con lo que hablaba justamente Luz María hace un momento, 1 de cada 3 personas con doctorado se encuentran en estos momentos viviendo en Estados Unidos. La realidad que tiene la investigación de estos llamados y que nos llaman investigadores jóvenes, como decía Adriana, sea lo que sea que eso signifique, que es parte de lo que pretendo hablar en un momento, se relaciona con lo que encontraba en estos días, que Francisco Villatoro decía que el doctorado es el camino más largo para llegar al principio del camino. Y en realidad esta frase creo que a muchas de las personas que hemos estado en estos últimos meses trabajando sobre quiénes somos estas personas investigadoras jóvenes en México, pues nos deja paradas en un lugar bastante complejo. Este inicio del camino, al momento de terminar un doctorado, cuando tienes, si lo más joven es 30 años, 35, 40, es bastante complejo pensar que ese es el inicio de tu camino comparado con personas que están en cualquier otra área, por ejemplo, quienes terminaron su licenciatura y comenzaron a trabajar en una empresa transnacional que tienen 15 años de carrera y que ahora ocupan posiblemente puestos directivos. Quienes decidimos entonces estudiar un doctorado tenemos diferentes decisiones por las cuales decidimos realizar esta acción en nuestras vidas. Y al momento de tomar esta decisión de vida, nos encontramos con 2 opciones muy básicas. ¿Vamos a hacer el doctorado en México o lo vamos a hacer en el extranjero? Las razones por las cuales cada persona que estudia un doctorado decide hacerlo en México o fuera del país son diversas. Sin embargo, el estudiar en México puede tener también diversas opciones. Estudiar en una universidad pública o en una universidad privada, posiblemente si es un programa de una universidad pública, es un programa que va a estar dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, y posiblemente, lo dejo en un posiblemente, tenga una red de apoyos, y esos apoyos locales implican que, sin embargo, a pesar de estar en su mismo país, pudieron haber cambiado de estado y también tienen que iniciar una nueva vida. Esos contextos personales y esos contextos de vida que muchas veces se dejan fuera en las discusiones que tenemos en foros, porque pareciera que lo único que importa son los resultados académicos, se midan como se midan, que también es una discusión que ha tenido a lo largo del día. Al estudiar en el extranjero, existen otra serie de situaciones sobre los factores que influyen para que decidamos estudiar fuera del país. Esos factores ya los ha estudiado María López, que tiene un artículo muy interesante de 2015, si alguien lo quiere revisar. Sin embargo, también hay una serie de situaciones. Primero, contar con una beca de CONACYT, una beca de la universidad, una beca de alguna agencia. Segundo, hay una serie de situaciones que, si bien hacemos por una decisión propia, tienen un impacto en la forma en la que nos desarrollamos con el mundo en los meses que decidimos prepararnos para ir a estudiar fuera del país. Eso significa tener una red o una serie de ahorros que te permitan pagar un avión, financiarte un seguro médico, pagar la visa, hacer los trámites, pagar una serie de cartas que tienes que realizar, suponiendo que vivas en la Ciudad de México, porque si no también tienes que ver cómo vas a hacer los trámites para llegar a esta ciudad, ya que en la mayoría del país no puedes realizar gran parte de ellos. Al margen de esto, recordamos también que el desarrollo de una tesis doctoral, según un estudio realizado en Bélgica hace un par de años, hay 32% de personas estudiando un doctorado que tiene algún tipo de problemática en salud mental debido a las características con las que vivimos cada vez que nos enfrentamos a la tesis doctoral. Y eso no es solo que nos quejemos y que estemos muy deprimidos por la simple y sencilla razón de estar tirados en el piso llorando haciendo una tesis cuando ya no puedes más. Está comprobado que sí existe un impacto en la salud mental. Sin embargo,
Actualmente las becas de CONACYT cubren en principio los primeros 3 años del doctorado en el extranjero. Estamos en un momento en el que estamos discutiendo que hoy en la mañana estudiantes estaban apareciendo en los noticieros por toda esta situación de estudiantes que se están quedando sin renovaciones de beca en el extranjero. Justamente en ese sentido estaba pensando en las experiencias tanto mía como de compañeras y compañeros que tuvimos 3 años de beca, tuvimos una extensión de un 4º año, pero al volver terminamos la tesis estando ya en México, lo cual también tiene una serie de implicaciones, haber dejado tu red en el caso de quienes hacen ciencias de laboratorio, haber dejado el laboratorio y tener que terminar a la distancia, lo cual tiene unas implicaciones también muy importantes en la forma en la que vas a hacer tu titulación cuando lo logres. Justamente hoy en la mañana, en una entrevista con Aristegui, hubo un grupo de personas que hablaban con la doctora Elena Builla y ella les decía que regresaban a México, que les invitaba a las personas que estaban estudiando un doctorado a volver a México. Por supuesto que las personas que estábamos platicando sobre la situación de las jóvenes y jóvenes investigadores que están en este momento trabajando en el país, pues empezamos a discutir sobre esta situación. Una vez finalizados los estudios doctorales, suponiendo en el caso de quienes estudiamos fuera, está el proceso del regreso, que tampoco es un proceso sencillo la readaptación en el país cuando ya no tienes una beca y tienes que regresar viviendo de tus ahorros, quienes tienen la suerte de tener una pareja que les apoye, o la serie de situaciones como crear espacios, crear nuevas redes y pensar en dónde te vas a insertar una vez que saliste de este ecosistema por lo menos 4 años. Entonces, nos enfrentamos a tiempos donde la pregunta también es ¿qué es ser un investigador joven? ¿Qué es ser un investigador joven en México en el 2019? La clasificación de investigador joven es por lo menos ambigua. Existen un par de criterios básicos que implican diferencias en diferentes países. Cada país tiene su propia definición sobre lo que es ser un investigador o una investigadora joven. En algunas convocatorias de CONACYT se hablaba de los 40 años para los hombres y los 43 años para mujeres, dando preferencia a aquellas personas que tuvieran un postdoctorado previo a ello. También en otras carreras se habla acerca de las personas. ¿Cuántos años tienes de haber terminado un doctorado? ¿Son 3? ¿Son 5? ¿Cuántos años después de haber terminado el doctorado realmente sigue siendo una persona o investigadora joven? Esos diversos caminos, dice Griffith, en que el Reino Unido, para ella, 4 años de experiencia investigadora, ya se habla de una persona que ya no es un investigador joven. Esos 4 años de experiencia en muchas personas podría ser simplemente, o entre comillas, simplemente haber hecho una maestría en ciencias y tener 4 años de experiencia. Sin embargo, esos 4 años de experiencia no van a tener un impacto después para aplicar a una convocatoria. Al mismo tiempo, Patricia Rivero, que es investigadora en Argentina, habla de que suelen ser investigadores postdoctorales que se encuentran bajo tutela de un investigador reconocido, especializados en un tema bien acotado y que adquieren una serie de habilidades para luego intentar conseguir una plaza dentro del campo de investigación, cosa de la cual ya hablaba Adriana hace un momento. ¿Qué significa eso? ¿En dónde estamos parados? Existe un círculo que en este caso presenta como una línea, se le pueden avanzar a 2 más, sobre cómo he ido pensando y intentado como en una especie de inicio desarrollar esto que vivimos las personas que volvemos. En un momento terminas el doctorado, en el caso de quienes estamos fuera, como les comentaba, es un proceso de cambios, incluso de duelo y de vuelta a una realidad que ya no es la tuya, a un lugar de origen o a otra ciudad que puede ser dentro del mismo país o en otro. En muchos casos ya sin beca, sin ahorros o con ahorros y en búsqueda de un nuevo empleo. Ese volver significa recuperar redes y recuperar espacios. Esto puede ser con la suerte de contar con un trabajo académico desde un inicio, que son ya los casos más extraños, o tener que insertarse en un proyecto que no necesariamente se relaciona a los planes de vida, pero se requiere cubrir necesidades económicas. Esto implica no poder publicar y no poder escribir, tampoco poder asistir a eventos o seminarios por estar en un trabajo que te consume tiempo completo. Así que es más complejo buscar ese espacio académico. Muchas personas deciden dar clases por horas, que es justamente lo que ya hablábamos, pero después deciden renunciar para intentar buscar ese trabajo académico, pero no tienes las publicaciones porque no tuviste el tiempo para sentarte a escribirlas. Entonces, me voy a saltar los 2 testimonios que estaban por ahí, pero justamente una mujer que estudió el doctorado en Francia me comentaba que lo más difícil es no vivir o intentar no vivir en la precariedad. Soy docente, pero no me alcanza. Así que esta opción pareciera realizar una investigación postdoctoral en la que tampoco tenemos claras cuáles son las condiciones y que justamente en este consenso entre ser estudiante o ser trabajador, incluso los consulados a veces no tienen claro quiénes somos esas personas que estamos pidiendo un postdoctorado. Finalizo con que en esta última convocatoria de primer año de CONACYT se dieron, según los datos que tenemos, y por ahí anda la tablita, algo así como un 14% menos de becas postdoctorales
laborales nacionales, con menos del 35% para los postdoctorados en el extranjero, y que la convocatoria fue calificada con unos criterios que no aparecían en la misma convocatoria, dando un criterio numérico que antes no venía plasmado ahí. Y aunque hubiera habido recomendaciones por parte de todos los evaluadores, sabemos personas que no tenemos la beca postdoctoral de CONACYT al día de hoy. Así nació Jóvenes Investigadores en Lucha por la Ciencia, que algunos de mis compañeros han estado presentando en estas últimas semanas en diferentes áreas y comunicaciones. Muchísimas gracias. Bueno, ya para terminar la última ponencia, presentamos al maestro en Ciencias, a Edgar Vargas, integrante de la Asociación Nacional de Estudiantes de Posgrado de la UNAM, y con el tema Futuro Laboral en América Latina de los egresados de programas de posgrado en Ciencias, Ingeniería y Humanidades. Sí, por la presentación. Hola, buenas tardes a todos, gracias por esperar esta última mesa. En realidad yo creo que voy a dar básicamente como el resumen de todo lo que se ha dicho, quizá algunos datos nuevos que no conozcan, pero en realidad quizá el eje en el que construí esta ponencia es acerca de las diversas paradojas que justo se trataron en esta mesa, ¿no? Como la cantidad de egresados que tenemos cada año como doctorado. Entonces, no sé si tienes por ahí la presentación. ¿Qué te rodeas? ¿Dice Vargas? Pero... Bueno, hace 2 años constituimos la Asamblea Nacional de Estudiantes de Posgrado. Básicamente éramos estudiantes de maestría y doctorado que estábamos inconformes por los cambios que hicieron unilateralmente autoridades en ese momento de CONACYT, específicamente el director Enrique Cabrero, bajo la administración de Enrique Peña Nieto. En realidad nos constituimos estudiantes básicamente de universidades públicas, evidentemente la mayoría de los programas nacionales de posgrados de calidad, y ahí comenzó lo que para mí ha sido como una travesía de entender por qué estudiar un doctorado si realmente no hay futuro. Y claro, así, por eso inicié eso, ¿no? No hay futuro, ¿no? Donde encontramos un lugar, porque justamente como lo dijeron aquí hace unos momentos, pareciera que ya estamos en un momento en que el sistema científico mexicano está en un momento de colapso, ruptura, incluso generacional, ¿no? Digo, para abonar un poquito y tratar de no ser un machiprobre, la Academia Mexicana de Ciencias está cumpliendo 60 años. En esos 60 años, solamente una mujer ha sido presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, ¿no? Ahí se nota el sesgo brutal que está, ¿no? Y si uno considera además qué tipo de personas son, pues son evidentemente personas mayores de 60, 70 años, ¿no? Que dominan la academia. Sin embargo, pues bueno, algo que tratamos de decir, bueno, justamente con ese grupo de amigos es que, bueno, la ciencia mexicana pues es más allá del investigador titular, es D3 en México, ¿no? Que es un señor blanco, canoso, ¿no? Sino todos los estudiantes de licenciatura, de maestría, doctorado, hombres y mujeres, transexuales, homosexuales, que estamos en todas las áreas del conocimiento, no solamente los señores blancos. Bueno, el sistema científico mexicano está sostenido esencialmente por el Estado, para bien o para mal, y se hace así porque nunca se consideró que el destino de una persona con posgrado vaya más allá de la academia, la labor docente o la investigación, lo cual es toda una falsedad y que hoy está generando problemas de nuestra índole. En otros sistemas científicos, la iniciativa privada juega un papel muy importante en el financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo, así como en la formación y empleo de esos mismos recursos humanos súper especializados, que son la gente de posgrado. Existen en esos países, especialmente, no sé, Alemania, Inglaterra, Francia, estamos hablando del primer mundo, donde existen varios sistemas de centros de investigación descentralizados, autónomos, con múltiples sedes y en constante crecimiento y recambio generacional. De esta manera, el sistema científico es un ciclo donde los productos, materiales de conocimiento, regresan a la sociedad, a veces mediante empresas, productos, y claro, pero también sobre productos culturales, como se ha mencionado aquí hace un momento, lo que permite que se generen ganancias, se convierten en nuevos diseños, y también se renuevan las preguntas científicas y se forman especialistas. Esa es como una presentación general, ¿no? Pero en realidad lo que queremos decir, bueno, el eje, como les mencioné al principio, son las diversas paradojas que tenemos. Nuestro país tiene cada año cientos de miles de rechazados a la educación superior, ¿no? Ya no son las estatales o las universidades nacionales como el Politécnico, la UAM o la UNAM. Esta nota se dio la semana pasada, ¿no? Donde se dice que México ha duplicado la cobertura en 20 años, y es cierto, ¿no? Hoy en día ya tenemos una cobertura cerca del 38%. Sin embargo, para la religión latinoamericana es incluso baja.
baja. Hay países como Colombia que tienen una cobertura del 52% en nivel de licenciatura, también hay que declararlo. Pero son básicamente los que alimentan el posgrado. Hay muchas causas que pueden explicar esto, ¿no? Desde falta de recursos e incluso el mantenimiento dentro de los programas de licenciatura y eventualmente el egreso, pues son complicados, ¿no? Por la falta de recursos económicos. En este punto, que además esto no lo hice yo le presté a alguien mi texto y una compañera que trabaja en una universidad estatal me hizo ver algo que yo no veo en la universidad, en la UNAM, ¿no? Donde pagamos 20 centavos al año, ¿no? Y quizá eso nos tiene un sesgo a los que estudiamos en la UNAM, ¿no? Sin embargo, la mayor cantidad de estudiantes están en las estatales, ¿no? Y en las estatales existen cuotas de recuperación que son muy altas, ¿no? En comparación a las que estudiamos en la Ciudad de México. Estoy especialmente pensando en la UNAM, pero quizás se puede trasladar un poco al Politécnico y a la UAM, ¿no? No es claro cómo se estima esta cuota y por qué difiere tanto entre las universidades. Desde el costo de examen de admisión hay grandes diferencias. Tan solo el examen de este mismo de admisión en estados de la República ya debe costar más de 1,000 pesos, ¿no? Lo cual ya empieza a poner barreras sobre quién puede estudiar. Tampoco es claro cómo, evidentemente no es claro cómo se establece ese monto. Hay diferencias que se repiten en el costo de la titulación. Esta es una diapositiva que me tomé de la revista del consumidor de la semana pasada. No se alcanza a ver, pero hay costos de titulación que rondan los 10,000 pesos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en la UAM cuesta 24 pesos graduarse. Hay unas diferencias brutales incluso en universidades públicas. Entonces esto nos genera una paradoja sobre cuánta gente puede estudiar y cuánta gente puede egresar de la educación. Y una vez que egresas, pues aquí vas, ¿no? Este es un cheque de un compañero que se graduó el año pasado con mención honorífica de doctorado y a la quincena está ganando 713 pesos, a veces varía y llega a ganar como 900 pesos. Da una clase en la facultad de filosofía, me parece, y ese parece que es el destino, ¿no? que uno tiene cuando se gradúa. Siguiente, por favor. Algo que a mí me pareció patético es que el nuevo programa de López Obrador, de Jóvenes Construir el Futuro, que igual a mí me parece maravilloso porque está pensado para jóvenes que no tuvieron la oportunidad de estudiar más allá de la secundaria o la preparatoria, pues en realidad también está aplicando a gente que tiene una maestría, ¿no? Quizá un joven doctor de 29 años, que sí lo saben, ¿no? Pues son genios, también están aplicando este programa, ¿no? Ahí tenemos un problema, porque tenemos un problema en el diseño de esta política pública que a mí me parece muy bien, porque está pensada para jóvenes que no han tenido esa oportunidad de estudiar, pero no es posible que gente con un posgrado esté aplicando ese mismo programa. Deben pensarse en políticas públicas que incluyan que sean diferenciados para incluir a esas personas que ya son altamente especializadas. Pero, claro, pues, la siguiente. Hay preguntas que vienen, ¿no? ¿Por qué un joven doctor puede aceptar dar clases, ¿no? En una universidad pública, quizá la más importante de Latinoamérica, como es la UNAM, por $40 a la quincena? ¿Por qué? Porque una persona menor de 29 años con posgrado se inscribe en este programa social diseñado para jóvenes con menos preparación académica. ¿Por qué está el país así? Esa es una gran pregunta que pues, seguramente yo no tengo la respuesta y no sé si aquí la podemos construir. Esa es una de las cosas que me gustaría que se pusiera a pensar la gente que está diseñando la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología y que está reformando el artículo 3 con las 5 leyes que van a aplicar en el próximo periodo legislativo. Buscando datos y leyendo, encontré un estudio de un señor que trabaja en la Escuela Económica de Londres, la famosa London School of Economics, ¿no? Cuando estudió Mick Jagger. Él hace una comparación bastante fuerte, ¿no? Él estudia tres sistemas académicos científicos, que es Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, y encuentra que hace una analogía con los cárteles de las drogas, ¿no? Los sistemas académicos científicos del mundo se parecen mucho a los cárteles de las drogas, y esto lo sustenta diciendo que los jóvenes son la carne de cañón que pueden apostar, que creen apostar a un futuro mejor y a una movilidad social muy grande cuando en realidad no es cierto, ¿no? Sino que la gente que tiene acceso a privilegios, antigüedad, derechos sociales y eso, pues es un grupo muy pequeño y para llegar ahí pues no necesariamente tienes que ser muy bueno, ¿no? Lo cual evidentemente es una evidente crítica a la meritocracia. La siguiente, por favor. Bueno, ese era un punto acerca de más o menos la cantidad de graduados. Ya lo dijeron aquí, este es un documento de la OCDE
Justamente estamos graduando alrededor de 6.000 doctores de más o menos desde el año 2000. 6.000 doctores al año. Un país como Holanda también gradúa 6.000 doctores al año. ¿Cuál es la diferencia? Pues que Holanda es 15 veces más pequeño. No, perdón, 6 veces más pequeño. Entonces nos estamos comparando con un paísito chiquitito que tiene muy poca cosa, muy pocos recursos, ¿no? Y sin embargo estamos también generando un montón de doctores, ¿no? Y esa es otra de las paradojas que quiero mostrar en la página siguiente. Este es un documento que sacó el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, por si no lo sabían, hace diversos diagnósticos de cómo está la ciencia en el país, y nos muestra una gráfica de cómo ha ido creciendo la cantidad de miembros del SNI. Llega hasta el 2016, y en el 2016 más o menos eran 26.000 integrantes del SNI. Sin embargo, en la página siguiente de su mismo informe tiene una gráfica de cómo ha caído, cómo ha caído la cantidad que invierte el sistema en cada investigador, ¿no? Es decir, sí, está creciendo el sistema científico, sí, bueno, poquito crece, pero la cantidad de recursos que tienen esos científicos cae cada año. Me gustaría conocer, por ejemplo, cómo cayó para el 2017, que se recortó el 5% de presupuesto de CONACYT, cómo cayó en el 2018 y cómo está cayendo en el 2019, ¿no? Es decir, pues, paradojas sí, pueden continuar, ¿no? Hablando sobre los recambios generacionales y quién hace la investigación, encontré estos datos en esta página de estadísticas.unam.mx. En la gráfica de su lado derecho tenemos el número de profesores académicos e investigadores que tienen contratados la UNAM desde el año 2000. La de abajo, la última de hasta abajo, la línea roja, es cómo ha crecido la planta de académicos desde el año 2000 hasta el 2019, es decir, prácticamente 20 años y se ha mantenido plana, ¿no? Haciendo números redondos, son alrededor de 500 nuevas plazas, ¿no? Si cada año estamos titulando 6.000 doctores, pues hay una diferencia brutal, ¿no? Y estamos hablando de la universidad más grande, la que tiene más capacidad, pero quizás eso se puede trasladar a la mayoría de las universidades y centros de investigación. Por otro lado, casi no se alcanza a notar, pero la línea amarilla es la cantidad de los profesores por hora. Profesores por horas que son como mi compañero, que es doctor, ¿no?, en sociología. En el año 2000 contrataron alrededor de 22.000 personas para hacer este trabajo de dar clases por hora. Hoy en día están contratando alrededor de 32.000 personas, o sea, se ha crecido casi 10.000 el número de personas que tienen que dar clases por hora y no necesariamente hacer investigación, lo cual también nos trae un gran problema. Pues el día siguiente. Esta es otra gráfica que resume un poco lo que decían acerca de la migración. Estos son datos del doctor Raúl Delgado Weiss. Él es catedrático UNESCO, trabaja en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y en 2015 sacó un artículo donde hace un estudio de cómo está la migración justamente de personas altamente calificadas. Él calcula que para 2015 que había 250.000 personas con doctorado viviendo y trabajando en Estados Unidos. Haciendo una exageración, eso es 10 veces el tamaño del SNI. O sea, si quisiéramos traer a todas esas personas de regreso, pues tendríamos que crecer el SNI 10 veces, lo cual evidentemente es imposible. Si ven también cómo está la gráfica, a partir del 2010 esa migración se dispara, ¿no? Estamos hablando de un montón de doctores que no se están quedando en México y la migración es la única opción. En otras palabras, que a mí me parece patético y triste, y es una de las paradojas que a mí me molestan mucho, es que así como expulsamos a cientos de miles de personas con baja preparación académica, que les llamamos braceros, hacia Estados Unidos, migrantes y papeles, también estamos expulsando a las personas más altamente calificadas de este país, ¿no? Claro, migrantes con papeles, a veces con complicaciones, como dicen, ¿no?, que el consulado no ubica que es un postdoctorado. El siguiente, por favor. La semana pasada también, y es otro ejemplo de las paradojas. La semana pasada, el director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM presentó su informe y nos dice que el 70% de los investigadores de ese instituto son personas mayores de 60 años, ¿no? La cuarta parte se concentra en personas mayores de 70 años. La menor parte de los investigadores son los investigadores jóvenes, los que tienen menos de 40 años. Digo, es una de las, quizá es un pequeño botón de muestra de cómo está el sistema científico mexicano, ¿no? ¿Está envejecido? Sí. Y el recambio generacional no se ve pronto. La siguiente, por favor. Nos preguntamos dónde están o por qué no hay esas plazas. Bueno, desde el año 2000 tenemos 27 centros de investigación conocidos. Llevamos 3 administraciones federales, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, y no se ha construido un nuevo centro de investigación público conocido. Digo, creo que es una de las explicaciones por cuáles no hay plazas, ¿no? ¿Puedes ver la siguiente? Este es uno de los proyectos estrella que promociona mucha gente, sobre todo la élite científica, ¿no?, que es
una fuente de luz de ciclotón, una especie de acelerador de partículas, el cual podría emplear biólogos, químicos, físicos, matemáticos, astrólogos, ¿no? Por ejemplo. Es uno de esos grandes proyectos, esos de Big Science. Desde el año 2004 yo he visto notas que ya lo tenían en mente y que lo están platicando. Hoy día no hay un solo peso para este proyecto, ¿no? Es el tipo de proyectos que uno quisiera que existiera en este país y no resulta porque nadie les pone un peso, ¿no? Y donde uno pensaría que uno ahí tendría su destino como trabajador científico. Aquí sigue, por favor. En el 2017, justo en esas protestas que hicimos para tratar de evitar o que el gobierno reconsiderara los recortes a las becas, hicimos ferias de ciencia, ¿no? Y ahí me di cuenta de algo. Pues es algo que han hecho también los científicos españoles, que si uno no tiene espacios en la academia, en la investigación, pues uno puede hacer divulgación de la ciencia. Y hacer divulgación de la ciencia es algo súper importante. Digo, por primera vez y después de más de 30 años de que México ratificó el derecho a la ciencia de los tratados internacionales, se elevó este año el derecho a la ciencia a la Constitución. Y sin embargo, no hay una discusión fuerte entre los académicos de qué significa eso, para qué es. La difusión, la comunicación, la divulgación de la profesión social del conocimiento son actividades que también realizan los científicos, son las puertas a las cuales la gran mayoría de la población se entera o conoce un poco del quehacer científico a nivel nacional e internacional. Sin embargo, es una actividad que se reconoce mejor socialmente que dentro de la comunidad académica. En términos generales y por malos entendimientos, se cree que no es un trabajo relevante, aunque sea una de las 3 tareas fundamentales de cualquier universidad, ciencia, investigación y difusión. Un trabajo aplicado reciente muestra que a los investigadores miembros del SNI les importa poco la divulgación, por cierto, muy poco a los SNI3, y a los que les importa, en su mayoría jóvenes, no saben cómo hacerlo o lo hacen de manera deficiente o como un pasatiempo. Reconocen que no es premiado por el actual sistema y por lo tanto es una actividad que se deja como dominguera, ¿no? La cual los divulgadores les molestan mucho. No quiero decir que todos los investigadores tengan que ser divulgadores, ¿no? Así como tampoco todos los investigadores tienen que ser vendedores de su trabajo o innovadores, ¿no? O sea, tendría que haber una diversidad. Sino que se reconozca que también se requiere cierta especialidad y experiencia para realizar divulgación. Por tanto, debería ser reconocida, más aún si se hace de manera constante y bien hecha. Algo que quizás es vital que sepa la comunidad ahora, ya que justamente el artículo 3 menciona el derecho a la ciencia y a disfrutar de los beneficios que de ella se deriven, es que es un derecho humano que estamos elevando a rango constitucional, pero que veo el riesgo de que se convierta en letra muerta, dado que por lo que he notado en la Academia Mexicana de Ciencias, en el CONACYT, en el Foro Consultivo, en las universidades, en muchas instancias culturales y académicas de este país, no existe un debate serio ni claridad de lo que significa, mucho menos las implicaciones que tendría. Un ejemplo claro lo tenemos en el foro que organizó la semana pasada de CONACYT acerca del derecho a la ciencia, y donde nadie habló del derecho a la ciencia, hablaron de problemas de la Facultad de Derecho o del Instituto de Investigaciones Jurídicas o de los problemas entre ellos, entre esa élite, pero nada relevante acerca del derecho a la ciencia. Ojalá se discutieran puntos acerca de cómo mejorar el acceso al conocimiento en términos generales y de parte de las minorías, los grupos vulnerables o discriminados. Por supuesto, hacer ciencia sin ningún tipo de discriminación, desde el color de piel hasta el origen social o de género. Participación en temas científicos aún sin ser especialistas, como ciencia ciudadana o observatorios ciudadanos. Diseño, pertinencia y validez en el diseño de políticas públicas. Y fomento, libertad y cooperación en la investigación. Ya para terminar, a manera de conclusión, quiero expresar que la comunidad científica es más amplia que solo la burocracia que ha estado en los puestos de dirección de institutos, foros o academias. Existimos los estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, los postdoctorados, las cátedras CONACYT, los divulgadores, los técnicos académicos, los investigadores asociados, los profesores de asignatura, los ayudantes de investigación y desde luego los miles de migrantes, a los que no se les toma en cuenta, pero son la gran fuerza laboral. Como en muchos otros sectores y organizaciones, dígase sindicatos, partidos, medios de comunicación, gobiernos, agencias de seguridad, el resto de la sociedad está pidiendo una renovación del sector científico académico. Las encuestas confían en los científicos, pero esa confianza no es gratuita ni es eterna, menos ahora. Ojalá los burócratas de la ciencia que han estado por muchos años ocupando los puestos de dirección tuvieran la suficiente inteligencia para ser empáticos con los miembros más jóvenes y no privilegiados que hacemos ciencia. Así como incluir una autocrítica en sus formas de quehacer científico que han dirigido por décadas y que hoy día, a la luz de los datos cienciométricos que ustedes me digan, pues no han tenido los mejores resultados. Ojalá cambien las cosas y por eso, pues la última impresión, con un grupo de compañeros estamos impulsando algo que vamos a llamar la Academia Mexicana de Científicos Precarios, porque no tenemos cabida en los foros consultivos, en la Academia Mexicana de Ciencias y en las diversas academias o recintos culturales que actualmente están. Si no se renuevan, yo creo que esa va a ser la opción. Muchas gracias.
Bueno, yo ya había hablado al rato, pues, hace un momento, entonces ya no voy a presentar, pero hace un momento en la mañana hablaba un poco de la difícil situación que enfrentan los SNI 3. Yo francamente cuando veo a un SNI 3 sí digo, qué triste vida la de un SNI 3, tener que pasar una semana y media llenando el CBU y publicando o muriendo, debe ser muy, muy, muy difícil, pero platicando con Edgar justamente bueno, de hecho ya años, nuestras charlas últimamente se han vuelto muy orwellianas y estaba como esta famosa frase de todos somos iguales. Bueno, todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que esta mesa de precariedad del científico joven es particularmente relevante en este momento, porque sí necesitamos darnos cuenta que hay un gradiente de precariedad. Todos somos precarios, pero claramente no somos precarios de las mismas formas. Y lo que hace Edgar al final, un poco hacer el llamado a la empatía, creo que es muy relevante en este momento. Sí necesitamos que aquellos investigadores más grandes que ustedes, yo realmente no me considero investigador, sean más empáticos con ustedes, pero creo que también a nosotros nos toca pensar cuál es el mundo que le vamos a dejar, cuál es la ciencia que le vamos a dejar a los chicos que están entrando ahorita en las licenciaturas y a los que permanentemente les están diciendo que es importante que se piensen como científicos y como innovadores. O sea, este echaleganismo es algo muy, muy, muy arraigado en la sociedad mexicana y deberíamos de darnos cuenta de que es una total falacia. No basta con echarle ganas, toca organizarnos y toca cambiar las cosas para que nos vaya mejor a nosotros, pero también para que le vaya mejor a la gente que viene detrás de nosotros, ¿no? Entonces, agradecer las ponencias tan reveladoras que tuvieron en todas las mesas y particularmente en esta. Hola, buenas tardes, yo soy Marta. Bueno, pues para mí la vida precaria no es vida. Si vemos a los egresados de doctorado, están dando clases, van a dar clases en la UNAM, van y dan clases en el Politécnico, van y dan clases en alguna de las FES. Entonces, ¿esto qué hace? Que el doctorado, bueno, la persona con doctorado, ahora se la pasa recorriendo la ciudad y el Estado de México dando clases para poder obtener un sueldo que es mediocre. Porque tampoco al estar dando clases se tiene un sueldo más alto para los investigadores con doctorado que para los que tienen licenciatura solamente. Y ve ahí la incomodidad de las personas que tienen licenciatura de que entren los doctorados también, porque pues ahora podrían ganar mucha cancha también en las academias. Sin embargo, bueno, volvemos a la situación. Esta persona se la pasa todo el día viajando entre Ciudad y Estado de México, no puede ver a su familia, no tiene un horario de comida tampoco fijo, no tiene tiempo para ocio, y si tiene tiempo no tiene dinero para ocio. Entonces, todas estas cosas hacen que los investigadores no son felices, o sea, no tienen dinero, no tienen nada que realmente les motive a seguir adelante. Bueno, sin embargo, estamos los apasionados, ¿no? Pero son cosas que sí deberían de estar contempladas en la política. Ya que habló el compañero acerca de divulgación, realmente es muy importante la divulgación aquí, ya que me ha tocado querer aprobación de algún proyecto de, bueno, tipo emprendimiento o cosas por el estilo relacionado con ciencia, y la verdad es que las personas no entienden las cosas científicas, no saben el beneficio que traería y lo desconocen totalmente. Entonces, si los políticos de nuestro país entendieran un poquito más de ciencia, tal vez también nos apoyarían más a los científicos. Buenas tardes, yo soy un próximo a egresar, tengo 28 años y voy a ser doctor. Y eso de qué va a pasar después del doctorado es algo que pues no me ha dejado dormir, es algo que
pues la verdad, hacer un doctorado no es vida, es algo que yo no le recomiendo a un chavo que vaya a hacer licenciatura, ni maestría ni doctorado. Ahora, ¿por qué eso? Los chavos que vienen detrás de nosotros, como dice el compañero, no quieren ser científicos, no como nosotros. Ellos quieren poner sus empresas, ellos quieren hacer ciencia a su modo, no pidiendo apoyos a instituciones, sino buscando y aventurándose en otros países a pedir venture capitals. Yo creo que más allá de pensar en trabajadores científicos, nuestra generación deberíamos pensarnos como emprendedores científicos, como científicos emprendedores. Yo no estoy dispuesto a esperarme a que el gobierno haga algo, mientras que nosotros, mientras los que vayan a venir acá atrás, vayan a tener que dedicarse a un Uber, porque he conocido muchos compañeros, porque no encuentran otra. O sea, esto es sobrevivir o dedicarse a tu pasión, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando del otro lado, ¿no? ¿Qué está pasando con la gente que está desempleada? Pues está pensando en, oye, ¿cómo le hago para aprender finanzas? ¿Cómo le hago para aprender otras cosas que a mí me permitan crear mi propio changarrito, ¿no? O sea, de plano, voy a ser divulgador científico, voy a vender llaveros de ADN, ¿no? O sea, cosas que tú dices, si no funciona el sistema, vamos a crear uno nuevo. Y eso es a lo que los exhorto. Si no funcionan las cosas, debemos de crearlas, debemos de salirnos de nuestro país, debemos de salirnos del puto laboratorio, porque si no lo hacemos, no vamos a cambiar esta mentalidad de que estamos atrapados en una esfera, de que las cosas son muy diferentes, de que tenemos que romper la burbuja académica. Gracias. Nada más, bueno, gracias por todo. Por favor, si puede ser breve, por favor. Sí. Estaba de acuerdo, sobre todo, o sea, algo que hay que recalcar, yo creo que es, sobre todo para los jóvenes, o sea, ¿qué van a hacer los jóvenes? También hay que ver qué vamos a hacer los viejos. O sea, yo me considero, tengo 52 años y desde que entré en la licenciatura, mis profesores, digamos, lo que llamamos las grandes cacas, ahí estaban, ¿no? Tuve a los profesores los cuales ahorita siguen estando. O sea, yo ya estoy cercana a la jubilación y sin embargo todos los profesores ahí siguen, los mismos profesores, como dicen, están, ¿cuántos años? El promedio son 70 años, algunos ya están llegando a los 80 años y siguen ahí porque no quieren irse. ¿Por qué? Porque no hay condiciones, porque pierden. O sea, todos, como el salario no es integrado y depende de las becas y sobresueldos, cuando te vas, pues pierdes todo eso y te quedas con un salario, pues, mínimo. Entonces, también algo que tendríamos que pensar es para lograr un recambio, o sea, para poder lograr este recambio y dar espacio a los jóvenes, cualquiera que sea la definición de jóvenes, pues los viejos tendrían que dejar los espacios. Entonces, habría que buscar políticas para pues también promover que los viejos pues dejen los espacios. Eso era. Gracias. Una última y cerramos. Bueno, yo soy María del Carmen Maldonado Bernal, trabajo en el Hospital Infantil como investigadora. Y realmente me parece que este foro ha sido muy bueno, nos ha permitido reflexionar y creo que debemos aprovechar esta oportunidad para tratar de cambiar las cosas. No podemos darnos por vencidos, como he escuchado a los compañeros. Sí, la situación es muy triste y muy grave, sobre todo para los jóvenes y bueno, como dicen también para los adultos que no se pueden ir. Sin embargo, creo que este foro ha sido muy importante y a partir de aquí tenemos nosotros que hacer algo para modificar la situación actual. Y creo que tenemos esa posibilidad, tanto ustedes como jóvenes, como nosotros que estamos ya con un puesto bien remunerado, o algunos no tan bueno, pero creo que este foro debe de ser el inicio para generar políticas y pautas que nos ayuden a modificar la situación, tanto de los jóvenes como de los adultos que no se pueden ir porque no tienen condiciones adecuadas para irse. Gracias.
Bueno, ya damos por terminado y pasamos la mesa de respuestas. Bueno, a mí nada más quisiera hacer algunas precisiones, que es un poco a partir de lo que hemos analizado y hemos venido trabajando como Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos. Me gusta mucho esto que decían, vamos quitándonos esa idea de que echándole ganas todo va a salir adelante automáticamente, porque justamente esto es un problema sociopolítico. O sea, estamos en un punto donde una generación ya sin hacer juicios de ningún tipo no pensó en un futuro y no pensó en crear una estructura distinta, y que hoy hay una generación que la estamos viviendo y que viene otra detrás. Creo que sería muy bueno que si alguien por voluntad propia dice mi vocación es ser emprendedor, adelante, pero el problema es que muchos no quisieran y más bien se ven obligados a este tipo de cosas, y es quitarle la responsabilidad al Estado, porque finalmente creo que así ha pasado, se ha transferido una responsabilidad del Estado, de las instituciones, de la creación de política pública a los individuos, y es cada quien que resuelva como pueda, en todo caso que se junte que forme su clan o que se junte con alguno ya establecido y a partir de ahí sobreviva quien pueda. O sea, ese es el problema a veces de pensar que son soluciones individuales. Yo creo que lo que nos deja mucho este foro es visualizar que es un problema grave y que es un problema de política pública y que tenemos que hacerlo juntos y organizados, que de lo contrario, pues esto se va a colapsar. Y que finalmente quisiera traer a colación, en noviembre hubo un foro donde creo que lo organizó justamente el Foro Consultivo, justo en esta misma sala, y fue un poco revelador, pero también nos habla, incluso nos lleva al terreno ético, donde algunos viejos investigadores ya consolidados, de los que siempre han tenido todos los privilegios, de repente decían, bueno, pero los jóvenes, ¿cómo se atreven a pensar que van a tener una plaza? Para ustedes ya no hay, vuélvanse emprendedores, aprendan otras cosas, porque las plazas fueron para nosotros. Para algunos fue muy revelador, pero muy fuerte, porque fue decir, o sea, nos están diciendo, construimos un sistema científico inequitativo y así va a seguir, y no piensen. Entonces yo creo que aquí pues es el momento justo de llamar a la empatía, de llamar a la sensibilidad a estos grupos que, no sé si estén dispuestos, a lo mejor vamos a hacer un llamado aparte, pero bueno, hay que intentarlo, y yo creo que tener muy claro que es un asunto de política pública y un asunto común, no es un asunto individual. Bueno, eso nada más quisiera puntualizar. Gracias. Solamente quiero ratificar algunos elementos de lo que presenté. Cuando la gente migra, lo hace evidentemente porque quiere mejorar sus condiciones actuales. En este proceso confluyen los siguientes elementos: intereses gubernamentales, intereses personales y dentro de los personales, los que tienen que ver con un desarrollo epistemológico, o sea, el área de conocimiento que tú quieres. En el artículo que escribí para este evento, que está a su disposición en chapinguera@hotmail.com, me mandan un correo, soy la única chapinguera en toda la tierra, saqué el correo cuando surgió el email y estudié en la UNAM, así que imagínense lo que piensan las alumnas. Quiero compartir con ustedes brevemente una muestra del Brain Drain de México. La doctora Raquel Hurtado Ortiz es preparada en el Instituto Politécnico Nacional, es responsable de estructura de la Colección Nacional de Culture de Microorganismes en París. El doctor Alan Aspuro-Gosic, preparado en la UNAM, es el responsable de The Matter Lab, de un departamento de investigación química en la Universidad de Toronto. El doctor Juan de Pablo, de la UNAM, es profesor en Ingeniería Molecular y director del Departamento de Educación Continua de la University of Chicago. Y finalmente el doctor Héctor Rasgado Flores, de la UNAM, es miembro del personal académico y compositor musical en la Rosalind Franklin University. Con relación a estos 4 personajes, y me permití hacer un cuadro en el artículo sobre los 4 elementos que a ellos los invitaron a salir del país:
La doctora Raquel dice mi salario. El doctor Asmuru, el financiamiento gubernamental. El doctor De Pablo, la retrospectiva científica. Alguna compañera que intervino dijo, la gente no entiende la ciencia, y el sentido de la expresión tiene que ver con una comprensión como ciencia como algo inútil, de no utilidad o de obtención de ganancia inmediata. Y finalmente, el doctor Rasgado Flores dice, aquí hay inestabilidad política. Yo digo, doctor, no hay inestabilidad, solo política, en muchos elementos, pero personalmente no me hace huir, sino yo soy ejemplo de un brain drain de regreso, voluntario y con mucho amor para México. Mi Universidad Autónoma Chapingo me pagó para ir a Canadá a estudiar el doctorado. Yo jamás pensé en quedarme, aunque me encanta el frío, la nieve, los osos y los racunes, siempre prefiero México. Gracias. Esta última mesa y le agradecemos a todos por su presencia. Gracias. Nada más, si son tan amables, ya para hacer las conclusiones y la clausura de este primer foro latinoamericano, daríamos el uso de la palabra a la doctora Nacheli Ramírez. Si está amable. Bueno, a ver, me traigo más enganchado, perdón, llegué corriendo. La verdad me siento muy complacida de estar aquí, de haberlos oído a ellas y a ellos. A ver, vuelvo a retomar y vuelvo de entrada con esta lógica en términos de que no podemos hablar, y tú lo decías, yo creo que insisto, tenemos que verlo desde la lógica del derecho. Es una parte que le hace falta a la discusión y que nos pone de entrada en el sentido, no poner acento al trabajador científico, sino básicamente, si todos tenemos el derecho a la ciencia, naturalmente una de las dimensiones es la libertad y la dignidad para producir la ciencia. Y en esa lógica tendríamos también una herramienta fuerte que tenemos que empezar a construir y a delinear también desde ahí, porque estaríamos incorporados más, ¿no? Eso es lo primero, regresemos a eso, construyámoslo, hagamos discusión, porque hay mucho que trabajar alrededor de esta lógica que, como les digo, pone mucho este eslogan de ciencia para todos, ¿no? En verdaderamente construir qué quiere decir cuando decimos ciencia para todos, todas y todes, ¿no? Entonces, y lo segundo que me encantó al final y que tiene mucho que ver con la lógica de lo que oí, de lo de género y esta mesa, es como también desde quienes producen el conocimiento, desde quienes le apuestan a dedicar su vida y su pasión a la ciencia, desde siempre es un mundo súper egoísta que te enseña muy al principio que tienes que ser competitivo, que tienes que generar, y entonces ustedes lo saben, los grupos desde estudiantes que se dedican a la ciencia son muy feos, ¿no? Muy poco colectivos, ¿no? Y entonces el llamado final, y aquí lo sintetizaste muy bien, compañero, es cómo construimos empatía desde la ciencia y para la ciencia. Y creo que hay que aprovechar también los momentos. Quizá hoy, con lo que está, con el escenario que está puesto, es cada vez más imperante exactamente romper con este estigma, porque tendríamos que decir, rompámoslo, y con esta percepción de que los científicos son individualistas, ¿no? De que el área científica es un área simplemente de competencia salvaje, para ir avanzando más en este terreno. Y creo que ustedes, quienes están aquí escuchando, y las que participó, nos enseñan otro camino que hay que construir, y es el camino de la empatía, el camino del reconocimiento de unos a otros, más allá de las competencias salvajes, sino de la solidaridad y del pensamiento colectivo, ¿no? Y entonces, pues muchas felicidades por el foro, y creo que tendríamos que seguir apostando a espacios así, tendríamos que seguir pues doliéndonos de que tengamos una mesa que sea precarización, porque es terrible. O
sea, es terrible, no podríamos estar y no tendríamos por qué, y tenemos que resistirnos a hablar de eso cuando hablamos de lo que finalmente una de las características que nos hace ser seres humanos y es esta capacidad de crear, ¿no? Y pues por lo tanto, pues bien por todas, bien por todos, bien por todos, y finalmente pues de donde vengo es vayamos por el derecho a la ciencia. Gracias. Muchas gracias, doctora Ramírez. Y ahora le pediremos por favor nada más a la doctora Paola Arteaga que nos hiciera favor de entregarle su reconocimiento a la doctora Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por favor.